tema se llama Llamados a Libertad. Es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno amor, fidelidad y gloria. Ayúdanos para poder corresponder a tu amor, para poder estar atentos a tus palabras y para poder glorificarte en espíritu y verdad. Te ruego que nos dirijas, que nos guíes, que nos socorras, que nos sustentes y nos fortalezcas y nos ayudes para vivir conforme a ti. Gracias te damos porque tú eres fiel y verdadero y no te olvidas de nosotros. Te agradecemos, por favor, Padre, que nos ayudes y que nos sostengas. Te pido en el nombre de Jesús que nos dirijas a velar por tu palabra y a velar en oración y por estar atentos a ti, Señor Jesús. Te damos las gracias, por favor, amado pastor, y ayúdanos, por favor, a corresponder a tu amor. Ayúdanos a atender al tema que nos brindarás. Ayúdanos a tener el llamado a libertad. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Te entregamos este tiempo para alabanza a la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús, Señor amado. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy tenemos lo que corresponde a llamados a libertad. Vamos a comenzar leyendo el primer versículo que nos va a ayudar para poder entender un poquito más lo que nos van a hablar. Dice de la siguiente manera, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra vez, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, claramente este pasaje es dado por el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, pero por supuesto que como es dado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, realmente nos está diciendo a todos nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, como el cuerpo de Cristo, que Dios nos ha llamado a ser libres. Dios nos está haciendo un llamado a ser libres. Por eso el tema de la semana anterior se llamaba, estamos escuchando el anuncio de libertad. Entonces, en este caso, es Dios que nos está haciendo un llamado a ser libres. Y hace el llamado o está haciendo el recordatorio del apóstol Pablo, o Dios nos está haciendo un recordatorio de la libertad, porque puede ser que estemos en alguna mala posición espiritual. Y por lo tanto, tenemos que escuchar ese llamado. Lógicamente, a veces nosotros pensamos que estamos bien en áreas, ¿verdad? O sea, alguien dirá, no, es que yo estoy predicando, yo estoy enseñando, yo voy a la iglesia todos los domingos y yo no tengo pecado, podrá decir alguien, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ese llamado a libertad no es para mí porque yo ya soy libre. Y fue lo que Jesús dijo, que él vino a llamar a pecadores y no justos al arrepentimiento. Es decir, de que si alguien no se considera bajo una identidad, no puede escuchar ese llamado. O sea, no lo va a atender. Es, por ejemplo, que alguien se llame Dominico como varón y alguien diga, mira, Filemón, ¿dónde estás? Y el otro sabe quién es Filemón. Yo soy Dominico. Entonces, a menos que le digan Dominico, vení, él se va a acercar. Si él le dice, mira, Filemón, no se va a acercar porque no es su nombre. De igual manera son los llamados que Dios hace. Si nosotros no entendemos en qué posición estamos o en qué identidades estamos manifestando, por lo tanto no vamos a estar escuchando lo que Dios nos está diciendo, el llamado que Dios nos está haciendo. Por eso que a veces nosotros muchas promesas o palabras que Dios menciona en la Biblia no las tomamos en cuenta, no las consideramos porque pensamos que no es para nosotros. Y no entendemos que a veces que aunque la palabra le está hablando a Gálatas, no necesariamente es que le esté hablando a Gálatas, sino que me está hablando a mí como persona. Me está diciendo cosas que aunque le dijeron a Gálatas, pero el Espíritu Santo me está tratando de decir, mira, esto es para ti, esto es para ti. Entonces, en este caso, hay varias cosas que vamos a considerar. Una de ellas es la palabra libertad. Esta palabra que vemos aquí como libertad, que aquí aparece en porque fuiste llamados a libertad. O sea, perdón, voy a borrar. Esa palabra que utiliza como libertad, que no solo aparece aquí en este pasaje, fuiste llamados a libertad, sino que también pues aparece aquí en esta libertad. Esta realmente aparece contadas veces en la Biblia, no es que abunde prácticamente esta palabra libertad.
hay otra palabra que de donde él toma, que sí se utiliza, porque a veces recordemos que tanto en griego como en hebreo, pero sí, mayormente en el griego, sea el caso de que se utilizan las cosas como nombre o como adjetivo o algún otro tipo de formación sintáctica o de gramática, pero en este caso en particular, la libertad está tomada como nombre. Entonces, lo que quiero resaltar es de que esta palabra se encuentra pocas veces, pero a la hora de analizar esta palabra, fuiste llamados a libertad, vamos a encontrar varias cosas. Esta palabra libertad es la 1657, la palabra es eleuteria. Esta viene de la G1658 y prácticamente es libertad, legítima o licenciosa, principalmente moral o ceremonialmente. Libertad, libre. Eso es lo que es el diccionario Strong Concordance. Ahora, como ya mencioné, cuando uno revisa las palabras, esta palabra libertad, que es la 1657, que aparece pocas veces en la Biblia, aparece en estos versículos que aquí tengo en pantalla, que es Romanos 8:21, 1 Corintios 10:29, 2 Corintios 3:17, Gálatas 2:4, también Gálatas 5:1 y Gálatas 5:13. Santiago 1:25, Santiago 2:12, Primera de Pedro 2:16 y Segunda de Pedro 2:19. En todas esas aparece la palabra libertad, que es la 1657 de la palabra griega, eleuteria, si no estoy mal, que es la que acabamos de leer. Ahora, ¿por qué cito estos versículos? Uno, porque tengo la capacidad, porque hay palabras que son tan largas que no cabrían en 2 o 3 presentaciones. Pero es importante porque permite de alguna manera revisar cada versículo y ver lo que están las palabras relacionadas a los versículos. Es decir, que nosotros al examinar esas palabras, estos versículos que acabamos de ver, buscando la palabra eleuteria o la palabra 1657, si no estoy mal, vamos a encontrar que hay palabras relacionadas a eso. ¿Qué palabras en contexto están relacionadas? Son estas 4 por lo menos que encontramos. Está la palabra carne, la palabra corrupción, malicia, y esta inmundicia está en contexto más alejado del versículo. Tal vez no está en el mismo versículo, pero está en un contexto en el libro de Santiago. Pero regularmente carne, corrupción y malicia, regularmente cuando vamos a ver a esos versículos que anteriormente coloqué, menciona, por ejemplo, no, a libertad fuiste llamado, no uses la libertad como expresión de la carne. A libertad fuiste llamados, pero no uses la libertad como cobertura de corrupción. Ellos les hablan libertad, pero ellos son esclavos de corrupción. Ustedes fueron llamados a libertad, pero no hagan malicias. Ustedes libertad, pero quiten toda abundancia de malicia. Entonces, por esa razón coloqué estas 4. ¿Y por qué es importante que coloque estas 4? Porque estas nos dan la base para entender que podemos estar haciendo estas 4 cosas malas. Es decir, podemos estar en carne, podemos estar en corrupción, podemos estar en malicia o inmundicia, o podemos estar haciendo las 4 o 2 de ellas. Por consecuencia, si estamos en estas 4 o alguna de estas 4, el llamado para libertad es para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un llamado, es porque Él necesita que salgan de una posición hacia otra posición. Cuando vemos la palabra llamado, cuando ahí habla la Biblia, a libertad fuiste llamados, la palabra llamar hace referencia a pasar a un buen lugar. Es como que Dios dijera, mira, estás en la lluvia, vení para la casa porque ya no te vas a mojar. Es decir, de estarse mojando, va a pasar a un lugar más acogedor, que es mi casa o la casa de alguien más, para que ya no se moje. Eso es lo que la Biblia habla de un llamado, es llamarlos de un lugar a otro, de salir de un lugar carnal a un lugar espiritual, de un lugar de corrupción a un lugar de la gloria de Dios, a un lugar de malicia, a un lugar de bondad, de una inmundicia a una santificación. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos que entender, por eso que vamos a tocar cada punto, tal vez no de manera extensa, pero sí de ciertas, tocarlo de alguna manera para que nosotros logremos examinar y decir, bueno, yo sí estoy en la carne, yo estoy en corrupción, yo estoy en malicia o inmundicia, por lo tanto tengo que aceptar el llamado de Dios de salir de la carnalidad, de salir de la corrupción, de salir de la malicia, de salir de la inmundicia, a pasar a la libertad de los hijos de Dios.
a una libertad de servicio, a una libertad de amor, a una libertad de gracia, etc. Y por esta razón es que también en estos mismos versículos, cuando uno los comienza a revisar, entendemos estos conceptos relacionados. Uno de los conceptos relacionados a la palabra libertad, que cuando revisamos en los versículos, encontramos lo que es la ley de la libertad y también servicio en amor. Esto es lo que los dos conceptos relacionados que Dios nos expone. Es decir, ya saliendo de esas carnalidades, tenemos que tomar la ley de la libertad o el servicio del amor. Es decir, es parte de la libertad que Dios nos ha dado. Ahora vamos a ver lo que corresponde primero a la carne. Esto es lo que lo menciona en Gálatas 5:13. Por ejemplo, Gálatas 5:13 es de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, si nos damos cuenta otra vez acá, como ya lo habíamos mencionado, menciona tanto lo que corresponde a libertad, pero también con respecto a carne. Es decir, en el mismo versículo se hace mención a las dos. Ya por esta razón es de que lo estamos considerando. Ahora la primera pregunta sería, ¿qué es carne? No necesariamente voy al diccionario secular como el diccionario Oxford, porque tal vez me va a decir carne de res o carne de cerdo o algún otro tipo de carnes. Pero sí puedo ir a la palabra para que me dé una especificación, porque la Biblia claramente cuando habla de carne está hablando de un sistema de acontecimientos del mundo de pecado que no están conforme a la vida espiritual. Pero para estar más entendidos, no solo en concepto, sino en detalle, vamos a ver este pasaje de Gálatas 5:19 al 21. Dice de la siguiente manera, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque alguien limpiamente dirá, no, pues yo nunca he hecho ese tipo de cosas o no lo estoy haciendo. Pero hay que comprender lo que la Biblia enseña acerca de este tipo de pecados, porque cualquiera dirá, por ejemplo, alguien muy claramente podría decir esto: yo no estoy adulterando. Alguien puede claramente decir, yo no estoy adulterando y yo nunca me he metido con nadie, yo nunca he cometido este adulterio. Pero la definición de adulterio para Dios no es la misma de adulterio para mí. Por ejemplo, para Dios adulterio puede ser de que, así como yo estoy con Dios, yo estoy también practicando algún otro tipo de doctrina extraña, o tal vez estoy rindiéndole una idolatría a otra persona. Entonces para Dios eso podría significar un adulterio, porque yo tengo mi relación con Dios, pero al mismo tiempo estoy relacionándome en idolatría, que tal vez yo idolatro a un personaje, a un predicador, etcétera. Entonces eso está llevándome a un adulterio espiritual. También la Biblia menciona lo siguiente. La Biblia menciona acerca del adulterio, dice que si un hombre codicia a una mujer en su corazón, ambos adulteran en el corazón. Es decir, que una mujer dirá, no, es que yo no adultero, pero sí adultera porque esta mujer se vuelve codiciable, ya sea por su forma de vestir, ya sea por su deseo. Entonces el hombre la está codiciando a ella, y como el hombre la logró codiciar porque la mujer se volvió codiciable, entonces ambos están adulterando. Entonces no es el hecho que el hombre necesariamente él solito va a adulterar. Para un adulterio se necesitan dos. Entonces tanto el hombre como esa mujer a la cual codició van a estar adulterando ambos en el corazón. Por eso que la mujer tiene que buscar no buscar ser codiciable, no buscar tener ese tipo de deseos, porque cualquier hombre puede venir codiciarla y adulterar juntamente con ella en el corazón. Y la persona dirá, no, es que yo nunca he adulterado, pero sí lo ha hecho. Entonces, a lo que voy es de que hay muchos conceptos acá que mencionan acerca de referentes a la carne, pero cuando ya vemos conforme a la palabra de Dios, nos puede dar una referencia real de este tipo de pecado. Y eso únicamente va a resultar cuando uno comience a leer más o pedirle al Señor que nos enseñe acerca de cosas. Por ejemplo, el otro aspecto de la idolatría. Por ejemplo, en el caso de la idolatría, que es el versículo 20,
Y esto pues pasa, a veces uno no se puede dar cuenta de esto y es lo que sucede que nosotros, a veces como hemos pertenecido tal vez a un ministerio, a, tal vez hemos oído algún predicador, tal vez inclusive tal vez hemos conocido a una señorita o un amigo, etcétera. Y puede ser de que tengamos tal admiración por todo este tipo de cosas que ya lo metamos en una idolatría. Nosotros podemos decir, no, es que el ministerio donde yo estoy, nadie más, o este ministerio es el único poderoso, el único que predica la palabra de verdad. Y nosotros estemos idolatrando el lugar en el que estamos o estemos idolatrando al ministro, al predicador que estemos escuchando. No necesariamente significa que alguien va a tener un palo ahí puesto y que le va a rendir culto. La idolatría se manifiesta de diferentes maneras. Yo conozco a veces creyentes de Dios que alaban a Dios y todavía están metidos viendo fútbol, viendo quién es mejor, si Cristiano Ronaldo o Messi. Entonces ellos están idolatrando a Messi o a Cristiano Ronaldo, o inclusive idolatrando al mismo fútbol, o idolatrando un montón de cosas. Ellos podrían decir que no, porque como la Biblia dice que no hay que rendirle culto a cuestiones de palo o de madera o de otro tipo de cosas. Entonces ellos dirán, no, yo no idolatro porque no tengo un palo en mi casa donde yo me arrodillo, yo me postro. Pero sí están idolatrando un ministerio, están idolatrando un predicador, una característica como el fútbol o como algún otro tipo de situaciones que podrían mencionar un sinfín de ellas. Sí le están rindiendo una idolatría porque lo están poniendo en un lugar de admiración mucho mayor que Dios. Entonces ellos están manifestándose en una idolatría. Yo lo digo porque de alguna manera yo lo viví. Yo a veces en un ministerio en el cual estaba, yo decía, no, es que el ministerio como esto no hay. Y que ellos tienen la mejor palabra, etcétera. Y después me fui a enterar que no, y me fui a enterar que de alguna manera estaba idolatrando al ministerio donde estaba. Entonces, a causa de esto, es cuestiones que nosotros tenemos que aprender a examinar. Es decir, no tenemos que dar por visto de que yo no hago esto, sino que debemos decir, bueno, ¿será que yo lo estoy haciendo y tal vez no me he dado cuenta? Porque a veces pasa, uno puede estar idolatrando y ni saber que está haciéndolo, hasta que viene la revelación de Dios o la manifestación de Dios. Mira, estás idolatrando tu trabajo, estás idolatrando tu esposo, tu esposa o tu hijo. Y eso es algo que tal vez nosotros no entendemos. E inclusive creo, oí una vez un testimonio muy fuerte de que, inclusive, lo voy a comentar, el testimonio es de la siguiente manera. Parece que una persona tenía una hija y a la hija como que la idolatraba mucho, tanto que le permitía hacer como que diferentes cosas y tampoco la hija era tal vez muy grande. Y una de las cosas que yo le dijo es, deja de idolatrar a tu hija, porque si no te la voy a quitar o te voy a meter en juicio. El varón siguió idolatrándola y el problema fue de que la señorita, pues, creo que cayó enferma, no sé qué otros problemas tuvo. Y al final, pues, el hombre, a pesar de que la hija estuvo así, no la dejó de idolatrar. Al final, pues, la señorita antes de morir dijo, yo me estoy muriendo por tu culpa, le dijo al papá. Y la niña murió en los brazos del papá. Y el hombre no se arrepintió de haber idolatrado a su hija. Entonces alguien podría decir, es muy duro y todo, pero en su misericordia Dios quería, tal vez, recordemos de que nosotros como personas, a veces no somos solo personas, sino que somos personas que representan otras. No sabemos si este predicador o esta persona podría representar 1000 gentes, de que si él predicara, 1000 se iban a salvar, pero si él no predica, esas 1000 no se van a salvar. Entonces a veces alguien dice, no, pues qué cruel Dios que le quitó la niña, pero realmente Dios lo que quería de que la salvación se manifestara a través de él en muchas personas. Entonces a veces nosotros, y la idolatría va a ir relacionada a la actitud que tenemos con personas. Entonces nosotros tenemos que preguntarle al Señor realmente si a qué estamos idolatrando y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia menciona que a veces nosotros somos ciegos o que a veces nosotros estamos dormidos. Y cuando habla de ciego, dormido o muerto, habla de que nosotros no estamos conscientes de muchas cosas que estamos haciendo. Entonces, de igual manera, por ejemplo, la hechicería, que alguien dirá, no, pues yo no hago hechizos. O sea, alguien dirá, yo no hago brujería, yo no hago, ¿cómo se llama? Mezclas o así como aparece en la televisión, aquí un como caldo ahí que la está mal de mover.
Y realmente recordemos que la Biblia cuando hace referencia a hechicería habla relevante a la desobediencia o a la rebeldía. Es decir, de que hay muchos hechiceros en la tierra, en el sentido, no en el sentido que andan haciendo conjuros, sino en el sentido de que andan haciendo algo que es fuera de la voluntad de Dios. Algo que realmente representa lo que no corresponde a la palabra de Dios. Todo eso refleja una hechicería. Y realmente yo me di cuenta de eso, no en el sentido de la manifestación de que alguien haga hechicerías, sino del espíritu de hechicería que está en las personas cuando no buscan a Dios. Y esto lo vi mayormente en el aeropuerto creo que fue de El Salvador. Creo que fue en el aeropuerto de El Salvador. No me recuerdo muy bien. Creo que fue en el aeropuerto de El Salvador. Porque cuando nosotros llegamos ahí, vimos a unas personas que eran estadounidenses. Y cuando los vi, tenían un espíritu de hechicería a ellos encima. Yo decía, ¿cómo es posible que ellos tengan hechicería? Y vi que toda la familia lo tenía. Pero es por la misma situación de que todo aquel que es desobediente a la palabra de verdad, todo aquel que se mueve o se dirige en un fluir contrario a Dios, se convierte en hechicería. Por eso la Biblia menciona acerca de la gran ramera o la hechicera que aparece en el libro de Apocalipsis. Pero también, ¿qué sucede? Alguien dirá, no, es que yo soy cristiano y yo soy obediente. Eso es lo que uno piensa a veces. Pero lo que habla la Biblia también con hechicería es de que a veces nosotros oramos fuera de la voluntad de Dios. Hay personas de que piden cosas a Dios y realmente no es lo que Dios quiere darles a ellos. Y ellos se enfocan en orar, Señor, por ejemplo. Hay personas que dicen, Señor, dame una esposa, y solo eso piden. Y no piden la gloria de Dios, no piden el amor de Dios, no piden el Espíritu Santo. Piden otras cosas que están fuera de la voluntad. Y eso se convierte en una hechicería. Inclusive hay personas que les puede estar funcionando sus oraciones, pero están orando fuera de la voluntad de Dios. Inclusive yo recuerdo hace años cuando estaba en una iglesia, creo que había una actividad especial y casualmente oí la conversación de unas señoras que estaban atrás y una señora dijo, es que yo soy yo soy como que detective de Dios, dijo la señorita. Era una señora mayor y le dijo a la señora, mire, si usted quiere tener un esposo, deme a mí, dígame cuál es su nombre, yo le voy a dar a Dios y Dios va a ver que le va a dar un esposo, porque yo soy como una detective de Dios o algo así, dijo la señora. Y dije, esta señora como que estuviera vendiendo así cuando van cuando hacen las cuestiones de hechicería, va a decir, no, mire, yo le hago una limpia y va a ver que con esa limpia va a tener un esposo, ¿va? Entonces la señora igual, pues ella, no sé si de cómo era que hacía las cosas, pues, pero en lugar de preguntar cuál era la voluntad de Dios para la vida de esta otra señora, ella dijo, bueno, usted quiere un esposo, yo oro para que se lo den. No es así la situación. Entonces, a veces en esas circunstancias nosotros nos movemos en hechicería. Nosotros a veces le pedimos a cosas a Dios que no es conforme a su voluntad y estamos orándolas según nosotros en buena voluntad, pero eso manifiesta hechicería. A menos de que Dios nos hable y nos diga, no vamos a entender que eso es así. Y pues conforme al tiempo nosotros lo vamos a ir entendiendo. Entonces la idea principal es hacer las cosas conforme a la voluntad. Inclusive hechicería podemos mencionar a veces que pasan en los videos de internet o YouTube cuando alguien viene y mueve como que el manto o ¿cómo se llama? El saco y todo el mundo se cae. A veces esas son manifestaciones de hechicería. ¿Por qué? Porque realmente no están usando el Espíritu de Dios, están usando su propio espíritu para traer esas manifestaciones. Y prácticamente eso se llama hechicería, porque no están glorificando a Dios con eso. Realmente se están glorificando a sí mismos. Y algunas otras cosas que podríamos mencionar. Entonces a veces nuestros conceptos de hechicería son, no, es que él, como aparece en la tele, va dándole vuelta a la pala para que salga una poción y ese tipo de cosas. Inclusive a veces la Biblia menciona que los fármacos o las cuestiones que hacen las personas como tipo de medicina, realmente esos son hechicerías. La Biblia cuando habla de esa palabra que la gran ramera con sus hechicerías va a engañar al mundo, habla que es la palabra fármacos o farmaqueia, que hace referencia a medicinas o medicamentos. Y por eso hay medicamentos de que lo que hacen es violar la mente y otras cosas que inclusive hay personas que les impiden buscar a Dios, les impide orar y otras situaciones. Entonces nosotros pensamos de alguna manera, lo que quiero entender es esto. Nosotros todo lo que aquí se manifiesta como lo que corresponde a las
las obras manifiestas de la carne, nosotros podríamos pensar que no lo estamos haciendo y puede ser que sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entiende, bueno, yo estoy haciendo hechicerías porque yo estoy orando a mi manera, estoy orando a mi forma, lo que yo quiero, etcétera. Entonces esos son hechizos. Entonces tengo que salir de mi hechicería para orar conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tengo que leer la palabra. Entonces Dios me llama, yo estoy escuchando su llamado de libertad, de salir de la hechicería, del adulterio, de la idolatría. Inclusive aquí mencionan las enemistades, porque a veces nosotros cuando creemos que estamos predicando el evangelio, creemos que estamos hablando la verdad, a veces realmente nos hacemos enemigos. Pero uno dice, no, hombre, es que él es enemigo mío porque yo le predico. Pero realmente no es porque le predicamos, es porque nosotros tenemos un espíritu de pleito, de contienda, y a causa de eso el fruto es la enemistad con ciertas personas. Entonces uno dice, no, es que yo porque le prediqué, es que no pueden soportar la palabra dura. No, es que nosotros se está generando un fruto de enemistad, está generando un fruto de pleito. Entonces, por lo tanto, nosotros deberíamos orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos para nosotros poder dejar de establecer las enemistades o pleitos. Entonces ya vimos acá, igual pues, veamos aquí. Entonces aquí miramos también pues las situaciones también con los celos, las iras, disensiones, herejías, contiendas. Automáticamente a veces nosotros cuando contendemos con alguien es muy fácil criticar a otro, es decir, muy fácil decir, no, hombre, es que las contiendas, él es el que contendió, él es el que peleó, y no entender que nosotros podemos ser los contenciosos, que nosotros provocamos ese espíritu de contienda que se manifieste cuando hablamos con otras personas. Entonces tenemos que preguntarle al Señor y orarle y aclarar esas cuestiones porque se están manifestando en nuestras vidas. Por lo tanto, el llamado a salir de eso, es decir, cuando hablamos del llamado a libertad, es en el sentido de Dios nos llama a ser libres. La pregunta es, ¿ser libres de qué? Porque Dios me está llamando, me está diciendo, mira, sal de la hechicería, sal de la lujuria, sal de la idolatría, sal de la fornicación, sal de la contienda, sal de las enemistades, sal de esto y de lo otro. Pero tengo que saber en qué estoy para poder salir de ello, para poder preguntar al Señor, Señor, ayúdame, en qué problema estoy, en qué esclavitud estoy para salir de ello. Vuelvo a resaltar, hay cosas que sí sabemos nosotros claramente que lo estamos haciendo, pero hay otras cosas que tal vez no sabemos que lo estamos haciendo. Por ejemplo, vemos este caso de las borracheras, inclusive de las orgías. Las borracheras, en un aspecto uno podría decir, no, hombre, es que yo no bebo alcohol. Sí, no bebe alcohol, sí, es cierto, no se está embriagando tal vez con licor, pero tal vez si agarra un libro de filosofía, tal vez si agarra, qué sé yo, un libro de misterio, por ejemplo, Harry Potter y algún otro tipo de temas de libros escritos, y se lanza unos 2 libros a la semana. ¿Se emborrachó de qué? De fantasía, de vanagloria, de filosofías. Entonces él no bebió en cantidad, tal vez un licor, pero en figura. Está bebiendo un montón de sabiduría de demonios, de falsos conceptos, de ficción y un montón de situaciones que no van a ayudar en nada. Entonces él se embriagó. Y a causa, recordemos que cuando alguien se embriaga, él tiene ciertos resultados, cierta forma de expresión y otro tipo de cosas. Cuando hablamos de orgías también, porque regularmente cuando hablamos de orgía, a veces las personas tienen el entendido de un aspecto sexual. Y hemos mencionado que las orgías no necesariamente tienen una relación sexual. Cuando se habla de orgías, está hablando de darle rienda suelta en abundancia, un placer. ¿En qué sentido? Cuando se hablaba de orgías, se hablaba de que a veces hacían un banquete. Es decir, venían y ponían una gran comida. Dice, mira, todo lo que puedan comer. Entonces cuando la persona llegaba y todo lo que puedan comer, es decir, bueno, hoy le voy a dar rienda suelta a mis deleites de la carne, en el sentido que voy a comer filete, voy a comer esto porque no tengo límite. Entonces la persona tenía una orgía en ese momento, en el sentido de que no eran con aspectos sexuales, sino que eran aspectos de comida. Lógicamente, por el término se trasladó a un aspecto sexual. Trasladando esto porque alguien dirá, no, es que yo nunca como, yo siempre como poquito, yo parezco ave, que solo como un poquitito. Pero en figura puede ser que la persona venga y tal vez no come mucho, sí, pero se puede lanzar 3, 4 películas al día
Puede ser de que se ponga a ver una serie en Netflix y se dispare 5 o 6 capítulos. Puede ser de que tal vez agarre el anime, un K-drama, una telenovela, cualquier cosa, y lo agarre siempre en abundancia. Siempre tenga su banquete de 3, 4 horas de estarlo viendo. Entonces esa persona tiene una orgía. Entonces, ¿eso qué pasa? Es darle satisfacción o deseo de la carne. Entonces, por esta razón, Dios nos llama a salir de esa situación. Por eso es recomendable meditar en esto, pedir al Señor Jesús que nos ayude, que nos diga en qué manifestación de la carne estoy dando. Porque lo estamos haciendo y no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces vuelvo a resaltarlo, o porque estamos ciegos, estamos dormidos, estamos muertos. Lo mejor es preguntarle al Señor para que el Señor nos ayude, y pues puede ser de que alguien con lo que acaba de leer ya lo tengamos. De igual manera con los homicidios, alguien dirá, yo nunca he matado a nadie, nunca he agarrado una pistola, un cuchillo, ni siquiera me ha pasado por la mente ese tipo de cosas. Pero recordemos que la Biblia habla que la persona que no perdona a su hermano y no ama a su hermano es un homicida. Entonces, a eso es lo que quiero dar a entender con lo que Dios sabe y lo que nosotros sabemos. Bueno, ya avanzando con esta parte de la carne, entendemos de que nos llama a Dios a libertad. ¿Por qué? Porque estamos en una área de la carne, ya sea borracheras, homicidios, envidias, orgías y algún otro tipo de manifestación que ya lo vimos de Gálatas 5, 19, 21. Ahora veamos la otra parte, que es la corrupción, que es Romanos 8, 21 y 2 de Pedro 2, 19, que en esas dos son los que habla. Y recordemos que hemos buscado la palabra libertad específicamente, y pues en esta parte, en esta parte concuerdan estos dos versículos de Romanos 8:21 y 2 de Pedro 2:19. Veamos acá. Romanos 8:21 dice la siguiente: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces vemos que la palabra libertad, que aquí ya mencionamos, y luego dice, y arriba dice esclavitud de la corrupción, pero dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso vemos la relación que hay libertad y su antónimo, que en este caso es la esclavitud de corrupción. Si miramos el pasaje de Pedro, que es 2 de Pedro 2:19, pasa la misma situación. Les prometen libertad. Esto es un contexto de lo que hablan acerca de los falsos profetas y maestros. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces vemos aquí también siempre la parte de la libertad, y también que va relacionado a una situación de un concepto antónimo o contrario, que es la esclavitud de la corrupción. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos en corrupción o no? Aquí lo vamos a ver. Esto es el G53-56, es Efsorá, la palabra, y dice de la siguiente manera, viene del 53-51, dice que es un decaimiento, es decir, ruina, espontánea o infligida, literalmente o figurativamente. Y aquí lo han traducido en la Biblia Reina Valera como perdición, corrupción, destrucción y destruir. Ahora, cuando vemos en diccionario de Oxford, para poder entrar un poquito más en detalle, ya que la palabra corrupción sí es más clara tal vez de verla en un diccionario que tal vez la palabra carne. En este caso dice que la corrupción es una acción y efecto de corromper o corromperse, deterioro de valores, usos o costumbres en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellos en provecho de sus gestores, y también dice que es un algo que es desusado o que ya se dejó de usar como palabra, corrupción, es diarrea o descomposición. Entonces, basándonos en esto, tenemos que es algo un poco relacionado a lo que hablamos acerca de no perder nuestra integridad. Creo que fue hace un año que hablamos de eso, de que Dios nos ha enseñado algo, pero a veces el enemigo nos tienta, el enemigo nos dice y nosotros podemos estar bien y comenzamos a decaer o corromper lo que nos ha sido dado. Puede ser de que alguien venga y estaba predicando bien la palabra de Dios, pero a causa de que lo comenzaron a idolatrar, a causa de que tal vez le ofrecieron dinero, él comienza a corromperse, es decir, bueno, yo voy a seguir predicando, pero necesito que me den un par de centavitos. Entonces le dan dinero, entonces él se comienza a corromper. Antes predicaba por gracia, ahora ya no predica por gracia, ahora predica porque le pagan. Alguien viene y tal vez predicaba porque quería que Dios fuera glorificado, pero a causa de la idolatría, ahora predica para que él darse a conocer, él darse a ver y para que lo glorifiquen a él. Entonces ahí comienza a haber una corrupción, es decir, la persona se corrompió,
Hubo una destrucción en las verdades que había y tomó otro camino. Entonces, en este caso nosotros tenemos que de igual manera ver en qué áreas hemos sido corrompidos, en qué áreas nosotros, inclusive puede ser de que antes uno venía y tal vez se tomaba el tiempo para los temas, se organizaba y después de un tiempo diga, no, pues, esto sale fácil y uno, vamos a hacer medio esto, a organizar un par de cositas y con eso sale la prédica. Entonces, las personas se pueden corromper de diferentes maneras. Y recordemos que un corromper también involucra una depravación en el sentido de que, perdón, alguien tal vez nunca ha pecado en un área, pero ahora ya comenzó a pecar. Es decir, él perdió su integridad, se comenzó a corromper en esa línea. Puede ser que alguien nunca ha pecado en fornicación, en el sentido de que acostarse con una mujer, pero de repente él viene y en esa área se corrompe porque nunca lo ha hecho, ahora lo comienza a hacer. Y puede ser que alguien tal vez sí haya fornicado y tiene ciertas manifestaciones en su fornicación, pero a causa de constantemente hacerlo, entró en una depravación mayor y pues esta persona se corrompió más y tal vez, que si ahora, por ejemplo, se mete con niños, ¿no? Y otros tipos de cosas. Entonces eso es con respecto a la corrupción. Tenemos que darnos cuenta y poder pedirle al Señor, vuelvo a repetir, el enemigo nos va a engañar, va a buscar engañarnos, va a buscar que no nos demos cuenta, que no abramos los ojos. Por eso la idea de preguntarle al Señor, mira Señor, ¿en qué me he corrompido o en qué he decaído? Porque también aquí dice decaimiento. ¿Qué significa? Que antes yo oraba y ahora no oro. Oro, pero medio por hacer como que estoy haciendo algo, ¿verdad? Es solo para compromiso. Entonces ahí hubo una corrupción, hubo una situación que pasó por lo cual yo dejé de orar. Entonces tenemos que estar atentos a esta parte de la corrupción. Y veamos el otro punto que es la malicia. Dice malicia 1 Pedro 16, Santiago 1:21. En estos dos pasajes podemos ver parte de lo que corresponde a la malicia, siempre relacionado a la libertad. Por ejemplo, en esta parte 1 Pedro 16, aquí nos dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Esta palabra libertad es la que hemos estado viendo. Pretexto, esta palabra pretexto que vemos acá, también realmente la traducción original sería cobertura. ¿Ok? Dice como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En el original sonaría como libres, pero no como los que tienen la libertad como cobertura para hacer malicia. Entonces aquí vemos siempre lo que es malo o malicia. Y también lo podemos ver acá en Santiago 1:21. En Santiago 1:21 pasa una situación. ¿Por qué? Porque lo que sucede está de que en el versículo que aparece, si no es mal, es en el 25. Pero si uno toma desde el versículo, inclusive el versículo 20, y lo lee hasta el versículo 25, nos dan un contexto de varias cosas. Entre ese contexto encontramos el versículo 21, y en el versículo 21 habla acerca de lo que es la inmundicia y la malicia, que son dos que bajo el contexto de lo que leemos en Santiago, nos vamos a dar cuenta que influyen en la libertad. Es más, cuando uno lee aquí la palabra, la cual puede salvar nuestras almas, esta salvar, aunque no es la misma libertad que hemos estado viendo, pero esta palabra salvar también puede ser traducida como libertad, aunque no es la misma palabra en el griego, pero también va relacionado a lo que hemos hablado de la libertad. Es decir, que lo que influye y no me deja manifestar la libertad que Dios quiere para mí es la inmundicia y la abundancia de malicia. Ya vimos de que malicia va relacionado con la parte de lo que vimos de Pedro, que va relacionado realmente a la palabra libertad que hemos estado viendo. Y en este caso particular, pues, tenemos esta situación con malicia. Ahora, vamos a ver la palabra malicia en el original, que es la palabra kakia, que es del 2549 en el griego. Dice que viene de la 2556 y significa maldad, es decir, subjetivamente depravación o activamente malignidad o pasivamente problema. Se ha traducido como mal, como maldad, malicia, malo. Vamos a verla en el diccionario de Oxford para poner un poquito más de claridad. Dice intención solapada de ordinario, maligna o picante.
con que se dice o se hace algo. 2, maldad, cualidad de malo. 3, inclinación a lo malo y contrario a la virtud. 4, interpretación siniestra y maliciosa, propensión o pensar mal. 5, cualidad por la que algo se hace perjudicial y maligno. 6, penetración, sutileza, sagacidad. 7, coloquial, sospecha o recelo. 8, esto es desusado, palabra satírica, sentencia picante y ofensiva. Ok, entonces veamos con la parte, un poquito la parte de malicia o maldad. Perdón. Con lo que respecta a la malicia o la maldad, nosotros regularmente a veces cuando vemos que alguien es malo, decimos ese es malo. Por ejemplo, a veces las personas cuando ven los mareros, los violadores, dicen esta persona es mala. Pero realmente la maldad o la malicia, realmente la mayoría de personas la tiene, a menos de alguien que sea consagrado con Dios y no la tenga. Pero realmente esto influye mucho a veces tal vez no es tanto que nosotros estamos activos a hacer lo malo, pero sí pasa cuando nos hacen algo malo. Es decir, vienen y tal vez a mí me insultan, tal vez vienen a mí me golpean, tal vez vienen y me roban, o tal vez vienen y por algún conflicto, un problema que yo tuve con la persona en una conversación, yo por algún motivo se le hizo daño consciente o inconscientemente, entonces la persona reacciona con una maldad. Es decir, por ejemplo, viene alguien, yo tengo un problema con alguien en una conversación, entonces él automáticamente viene y tal vez en su mente me quiere golpear, entonces y activó una malicia en su corazón. O tal vez yo por algún motivo le hice algo malo, le dije algo malo sin que yo lo supiera, y en su corazón ya anda diciendo, viendo qué me va a insultar o qué me va a decir para eso. Entonces, ¿qué pasó? Tal vez no lo hacen en el activo de que me voy a levantar a robarle a aquel, pero sí en el sentido pasivo de que si me hacen algo malo, yo voy a reaccionar de mala manera. Cuando la Biblia menciona de que no paguéis a aquel mal con mal, sino pagar a la persona con un bien. Por eso también la Biblia dice, bendecid a los que os maldicen y orad para aquellos que os persiguen y os atribulan. Entonces a veces pasa esa situación, ¿verdad? Nosotros nos hacen algo y nosotros reaccionamos, inclusive para orar. Nos puede ser que alguien haga algo malo y uno cuando se va a orar, mira Señor, fíjate que aquel me trató mal, castigarlo, etcétera, ¿verdad? Ya sea con palabra o ya sea en el corazón. Uno a veces tiene esas malas reacciones a mí me ha pasado particularmente, tal vez no en oración, pero sí en el corazón. Hace un par de años recuerdo que tuve un problema con un jefe y yo siempre traté la mejor manera de presentar cosas, pero miraba que él tenía cierta actitud no muy agradable y yo cambié automática en un momento. Dije, no, yo le voy a botar, como ya soy ingeniero de sistema, ¿verdad? Le voy a botar el servidor y qué voy a hacer. Y lo primero que pensé yo, bueno, tanta maldad hay en mí que yo me pongo en lugar al principio por buscar una bondad. Ahora que hizo algo malo, comienzo yo a buscar hacerle maldades a él. Y digo, esto no es correcto, no es una buena postura. ¿Pero por qué? Porque hay una maldad en uno. Y Dios busca que uno salga de esa maldad a una libertad de bondad, una libertad de amor, una libertad para poder bendecir a la persona que nos ha maldecido. Entonces nosotros debemos darnos cuenta de esa maldad. Lógicamente a veces uno no se cree una mala persona. A veces uno se cree una buena persona porque ayudó a fulanito, porque ayudó a sutanito. Porque cuando hay algo que ayudar, uno ahí se presenta. Pero realmente eso no define necesariamente nuestra bondad. Eso solo define una aparente buena obra que la Escritura menciona a veces como trapo de inmundicia. Entonces nosotros a veces realmente hay muchas maldades que tenemos. La maldad tal vez, inclusive esto es una maldad. La maldad es no creer a Jesús y querer seguir mis propias obras. Eso es una maldad. No optar por los planes de Dios, sino optar por mis planes. Eso es una maldad. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre a veces es buscar lo malo, no buscar la bondad. Entonces hay muchas cosas que nosotros hacemos que están malas, que es una malicia, es algo que viene de lo malo, de una depravación, de un problema. Inclusive a veces nosotros para hacer negocio la persona busca lo malo, busca ganar más, o inclusive las empresas dicen darle empleo a la gente, pero realmente no buscan dar empleo a la gente, es como una excusa. Y lo que buscan realmente es ganar dinero y en el paso contratar gente, y a veces ni las tratan bien, ¿verdad? Entonces hay muchas situaciones que nosotros podemos estar haciendo mal,
que es una maldad que lo que realmente estamos haciendo. Las intenciones del corazón no son buenas, son malas las que estamos haciendo. Alguien nos puede estar ayudando y nosotros aprovecharnos de la bondad de esa persona, eso se llama maldad. Entonces, aparentemente uno podría decir que es por necesidad que uno lo hace, etcétera, ¿verdad? Pero realmente nosotros debemos comprender y entender de que eso está mal y reconocer de que está mal y que estamos en una maldad y pedirle al Señor Jesucristo: Señor, ayúdame a escuchar este llamado de libertad tuya, de salir de esta maldad y cambiar a una libertad de los hijos de Dios. Ok, entonces vamos a avanzar también con respecto a la maldad. Vamos a avanzar a la parte de la inmundicia. Esta inmundicia, como ya mencioné, no aparece ligada completamente en el mismo versículo, pero sí cuando uno mira el contexto del libro de Santiago, se da cuenta que ya también aparece la inmundicia. Inclusive en las manifestaciones de la carne aparece. Pero vamos a ver aquí la palabra. Esto es Santiago 1:21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ok, entonces en este caso vamos a buscar la palabra inmundicia y dice de la siguiente manera, que es la palabra ruparia. Esto es la G4507, viene la palabra 4508, significa suciedad, moralmente, inmundicia. El diccionario de Oxford lo pone como una suciedad, cosa que ensucia, también como una impureza y deshonestidad. Esto podría ser aparentemente complicado de ver por lo que estamos viendo acá, pero hay cuestiones con la inmundicia. Recordemos de que los ambientes son espirituales. Uno físicamente, si uno viene y, por ejemplo, uno va caminando y hay estiércol en el piso y uno lo machuca, quiera que no, eso nos va a dar un mal olor, porque uno llega a la casa y de repente dice: bueno, aquí huele como a estiércol, pero uno lo machucó en algún lugar, uno estuve pasando por un lugar y se contaminó. Por esta razón es de que a veces Dios nos enseña a salir de lugares donde no tenemos que estar. Por eso en ciertas ocasiones a veces yo le he dicho a personas que no vayan a los gimnasios. Las personas a veces dicen claramente: no, es que la Biblia menciona que somos templo y morada del Espíritu Santo y que por esa razón debemos cuidar nuestro cuerpo. Y por eso yo voy al gimnasio. Entonces esa realmente es el pretexto de que, como dice lo que dijo Pedro, de las circunstancias que ellos creen que es correcta, o que usando la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pero a veces lo que quieren es tener un buen cuerpo, y ese buen cuerpo para buscar un esposo o esposa. Realmente a veces no es ni siquiera para lo que dicen que es. Entonces, ¿por qué menciono que un gimnasio es lo equivocado y que por eso van a generar una inmundicia? Y es porque realmente los gimnasios realmente tienen demasiada contaminación, comenzando con la música, porque realmente en la mayoría de gimnasios la música está 24/7, en el sentido de que mientras el gimnasio está abierto, la música está. Y ahí no colocan música sacra o no ponen música de alabanzas a Dios o de adoración, no lo ponen. Ponen música a través de rock y a veces para acelerar a las personas en los ejercicios que hacen, o inclusive ponen música a veces de reggaetón, trap y cuestiones así. Inclusive a veces en las televisiones ponen mujeres haciendo ejercicio con el cuerpo y todo. Entonces prácticamente el lugar está lleno de inmundicia, es decir, están poniendo música que es del mundo, etcétera. Y también pues las personas a veces dicen: no, es que yo soy hijo de Dios, yo llevo la luz, y ponen esas sus excusas menos extrañas, porque así lo he oído de gente, ¿verdad? Pero realmente lo que no se dan cuenta es de que ellos se están llenando de inmundicia, se están contaminando con un montón de cosas que en el gimnasio hay. Sí, eso sin contar la vanidad, la altivez y todo lo espiritual que manifiesta un lugar como ese. Alguien dirá: es que yo no siento nada. Por supuesto, porque la palabra dice que los que están muertos, ¿cómo han de sentir las cosas, ¿verdad? Pero lo que sucede es que cuando uno ya obtiene una sensibilidad, ya se da cuenta de eso. Inclusive a veces uno puede ver la manifestación de lo que ocurre. Es decir, cuando uno comienza a entrar en ciertas actividades, se produce un fruto, porque la palabra dice que se siembra y se cosecha. Y aunque sí, ciertamente uno puede tener un buen físico o puede tener un templo, como ellos lo dicen, bien para Dios, según ellos, o según algunos, o inclusive algunos en su sinceridad sí lo están haciendo. Pero realmente eso va a provocar manifestaciones de altivez y de vanidad y algunas otras cosas que vienen, quiera que no. Es decir, es lógico, por ejemplo,
uno a veces puede pasar por un lugar donde huele a pescado y de repente eso se le va a pegar. Uno de repente puede huele a pescado y dice, pero ¿por qué va? Incluso a veces pasa que cuando hay señoritas que se echan mucha perfume y uno la saluda, de repente uno dice, bueno, ¿por qué huele esa mujer? Le puede decir a alguien, de plano me hablé con alguien. Y eso pasa. Entonces a veces nosotros deberíamos alejarnos de ciertos lugares, como lo que puede ser el gimnasio, o algunas otras áreas. Puede ser que hay personas que después de jugar fútbol se van a juntar para tomarse un par de tragos. Si no tenemos que estar ahí, no lo hagamos. Si no tenemos que ir a convivios, no los hagamos. O algún otro tipo de cosas que realmente nos podrían contaminar en gran manera. Porque hay lugares que contaminan más que otros, lógicamente. Y mejor, por ejemplo, la persona, o esas son las cosas que yo a veces digo, de que si va al gimnasio, ¿por qué no mejor hace ejercicio en su casa? ¿Por qué no mejor sale a correr y agarrar esa disciplina? ¿Por qué? Porque hay mucha contaminación en el gimnasio, en diferentes maneras. Yo lo digo porque yo he ido a un gimnasio y conozco cómo son esas dimensiones espirituales y lo que se mueve ahí. No lo digo porque nunca he ido a un gimnasio. Aparte otras investigaciones que hice acerca del origen del gimnasio, cómo se mueve, etcétera. Todas esas. Entonces, a lo que quiero entender es de que hay inmundicias, hay cosas que nos están contaminando. Inclusive, por ejemplo, alguien puede ver una película y digo, no, es que esta película me entretiene. Pero a veces las películas traen algunas más que otras traen niveles de contaminación muy alto. Y uno se puede contaminar con algo que ven. Puede ser que a alguien le gustó una película, pero de repente aparece una escena no muy adecuada y eso ya contaminó el alma de la persona, ya la volvió inmunda, por así mencionarlo. Pero como a la persona le gusta, ¿verdad?, ver toda la película, entonces a veces es mejor nosotros tener cuidado con ese tipo de cosas. Si estoy diciendo que alguien mire películas, que no mire, no lo estoy diciendo de esa manera. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado para no caer en no entrar en una suciedad, no entrar en una impureza. Sí tenemos la libertad para ver, inclusive hay personas que yo conozco que son cristianos que escuchan música eh, del mundo romántica, pero también vuelvo a repetir, hay que ver lo que ellos están hablando y diciendo dentro de la canción, porque también están transmitiendo algo que es incorrecto. Puede ser inclusive que lo escuchen en inglés. Yo recuerdo, hay una canción, dice que es muy popular, que no recuerdo el nombre, pero ya cuando la traducen al español, dice que habla acerca de suicidio y otro tipo de cosas. Y la persona tal vez alegre cantándola en inglés, pero sin saber de que se está contaminando su corazón con muchas cosas que no son adecuadas. Entonces nosotros tenemos que, como aquí menciona, tener cuidado de ver que no nos contaminemos con los actos que estemos relacionando. También la palabra inmundicia en ciertas ocasiones va relacionada mucho a actos sexuales, lascivia, lujuria, etcétera. Y por esa razón tenemos que tener cuidado y tenemos por lo tanto que santificarnos. Si estamos en inmundicia por alguna actividad que estemos realizando, y como ya repetí, alguien que puede estar en un gimnasio y eso le esté provocando una inmundicia, una contaminación, vuelvo a repetir, en el gimnasio hay mujeres que no van necesariamente con ropa holgada, otro tipo de cosas. Si alguien tiene problemas realmente en ese tipo de pecado, va a terminar viendo mujeres. Si no es ahí, en la televisión. Si alguien, pues igual no hay mujeres y solo puros hombres hay, va a haber vanidad, altivez, las manifestaciones de las canciones y otro tipo de cosas, y se va a ir contaminado. ¿Por qué? Porque está en un área que en sí mismo es de contaminación. Por eso que hay muchas personas que dicen que cuando van a la iglesia sienten la paz de Dios, sienten el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese lugar, esa congregación, esa iglesia, se canta, se ora, se alaba, se bendice. Por lo tanto, está generando una dimensión espiritual donde la presencia de Dios está. Y cuando la persona llega, se siente bien. Porque la dimensión la crearon, la presencia la manifestaron. Si eso pasa en una congregación y la persona se siente en paz, cuando va específicamente a este tipo de lugares como los gimnasios, se contaminan a ese grado porque todo lo que hacen ahí no es para Dios, es para las tinieblas. Entonces nosotros por esa razón tenemos que tener cuidado, inclusive a veces con quién nos juntamos, con quién hablamos, porque la Biblia menciona de que las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser que nos caigan bien un par de personas por ahí, pero si realmente eso nos va a generar o nos va a llevar a lugares que no son convenientes, mejor apartarnos. No significa que no les hablemos, significa que hay cosas donde no tenemos que estar, porque si no nos van a contaminar y vamos a tener muchas inmundicias. Ahora, ya terminando esta parte que estamos mencionando, vamos a avanzar a la parte de las
de la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque va relacionado a lo que habíamos mencionado con relación a Santiago. Perdón, a la palabra libertad y Santiago. ¿Por qué? Porque regularmente si nosotros vemos, tal vez no lo dice tanto, Pablo también no utiliza esta expresión, el que realmente la utiliza es el apóstol Santiago, acerca de la ley de la libertad. Pero aunque tal vez no utilice esta expresión el apóstol Pablo, que habla del apóstol Pablo, bajo el concepto es el mismo, el que explica, e inclusive lo hemos estado leyendo en el libro de Romanos, de que si a causa de mi libertad hago caer a alguien más, mejor no hacerlo. Esa es la ley de la libertad. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me deja esclavizar de ello. Esa es la ley de la libertad. Claramente, Pablo no lo dice como la ley de la libertad. O sea, él da el concepto, pero no da como el título. Pero sí lo hace Santiago. Entonces, bajo ese concepto como ya mencionamos, de la palabra libertad que aparece en diferentes versículos, específicamente en Santiago 1.25, cuando uno ve el contexto de la escritura en el libro de Santiago, vamos a obtener lo siguiente, vamos a leerlo, que es Santiago Santiago capítulo 1, del 21 al 25. Dice de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ok. Entonces entendemos lo siguiente: cuando la Biblia nos dice a libertad hemos sido llamados, no vamos a atender a ese llamado si no sabemos que estamos, como aquí mencionamos, ya sea en carne, ya sea en corrupción, ya sea en malicia o inmundicia. Nos vamos, como diríamos en buen término, nos vamos a hacer los desentendidos. Nos vamos a hacer como lo que a mí no me están llamando al que está a la par. Por eso a veces cuando hay predicaciones las personas terminan viendo al que está a la par, ¿va? Es decir, tal vez uno tuvo una conversación con alguien. A mí me pasó una vez con una compañera cuando fue a la iglesia. Dijeron algo en la predicación y automáticamente me volteó a ver, así como que no es conmigo, pero sí es con la persona que lo tengo a la par. Entonces, a veces pasas en las iglesias o cuando alguien escucha el mensaje, piensan de que el mensaje es para el que está a la par, pero el mensaje es para él, para la persona en sentido personal. Entonces nosotros debemos entender que, no, es que yo sí, ese mensaje es para mi esposo, para mi amigo, para mi prima, para mi sobrina. El mensaje es para usted. El mensaje es para nosotros, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que más de algo malo estamos haciendo. La Biblia, recordemos que dice lo siguiente: ¿de qué no tenemos que arrepentirnos? Es decir, que siempre vamos a hacer algo malo. Siempre no tenemos una plenitud de perfección hasta el momento. ¿Por qué? Claramente venimos nosotros de un sistema corrompido, un sistema que no procede de Dios. Y por lo tanto Dios nos tiene que enseñar un montón de cosas. Inclusive, cuando uno cree en el Evangelio y tal vez va bien, hay muchas cosas que necesita aprender. Lógicamente, es como cuando uno entra en primero primaria, acerca de sumar y restar. Ya cuando uno ya entra a bachillerato, inclusive a universidad y otras cosas, nos enseñan otro tipo de sumas, restas, por ejemplo, suma de integrales, no me recuerdo, hasta suma de derivadas, transformada de Laplace y un montón de cosas que tal vez uno dice no me sirve para nada, pero en sistemas complejos sí se aplica. A lo que quiero entender es de que el mensaje es para nosotros, no lo ignoremos. Por eso en la Biblia, a libertad hemos sido llamados, a menos de que Dios nos confirme que realmente no estamos manifestando ninguna obra de la carne, ninguna corrupción, ninguna manifestación de malicia o inmundicia. El mensaje no es para nosotros. Pero realmente, como dijo el apóstol Pablo, ¿de qué no hemos de arrepentirnos? Es decir, más de algo hay que nosotros estamos haciendo mal. Y en esa área en específico Dios quiere que seamos libres.
Ok, veamos lo siguiente entonces. Cuando vemos acá en el contexto del apóstol Pablo y el significado de la libertad, hay cosas que él menciona para nosotros salir, es decir, para nosotros escuchar el llamado, pero ya en el lugar del llamado mantenernos en ese sistema de libertad. Y una de las cosas que el apóstol Santiago menciona es de que recibamos la palabra con mansedumbre. Es decir, de que nosotros constantemente cuando Dios habla a través de la palabra, cuando uno lee la Biblia, cuando uno escucha una predicación, una enseñanza, inclusive un TikTok que uno de repente encontró por ahí acerca de la palabra, etcétera. Entonces uno la tiene que recibir, dice, con mansedumbre. Uno no tiene que andar peleando con la gente, uno no tiene que andar como que eso es mentira, eso es falso. Sino bueno, ok, la palabra dice esto, tomo lo que sí es verdad, desecho lo que es mentira, y lo que es verdad va a ser implantada en mi corazón. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios, como aquí lo menciona, dice que nos va a hacer salvos, nos va a salvar. Y recordemos de que esta palabra salvar también puede ser traducida como libertar. Entonces la palabra de Dios implantada nos va a libertar. Es decir, como ya mencionamos en la reunión anterior, toda la Biblia, toda la palabra es un anuncio, es un clamor, es un pregonar de que estamos en pecado, de que estamos en un sistema de maldad y que necesitamos salir de ahí a través del creer en Jesucristo. Si nosotros no entendemos eso, lastimosamente no podemos escuchar el llamado y por lo tanto no podemos aceptar el llamado de salir de la esclavitud a la libertad. Entonces en este caso nos están diciendo de que toda palabra de Dios nos va a ayudar a salir de una tiniebla. Ya sea porque no sepamos que estemos haciendo algo malo y cuando leemos la palabra nos dice, bueno, si tú haces esto, vas a salir del pecado. Por esa razón, en esta situación dice que cada vez que uno cumple la palabra de verdad, va a salir a libertad. Eso es lo que hemos venido hablando más o menos en las dos reuniones también anteriores, acerca de lo que corresponde a la verdad de Dios. Cuando Jesucristo menciona y dice, el que oyere mis palabras y las pusiera en práctica, conocerá la verdad. Y la verdad los libertará. En el sentido de que si aquel que escucha la palabra de Dios, aquí me dice, recibir con mansedumbre, es decir, aquel que escucha, recibe y la pone en práctica, va a conocer la verdad. Y la verdad lo va a libertar. Es lo mismo que está diciendo Santiago, pero con otras palabras. Pues eso, recibid con mansedumbre la palabra, es decir, escuchen lo que Jesús le está diciendo. Eso que Jesús le está diciendo, guárdenlo en su corazón, porque esto los va a llevar a libertar vuestras almas del pecado. Luego menciona en el pasaje del versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué quiere dar a entender acá? De que no es solo oír la palabra de Jesús. Por eso Jesucristo cuando dice, y el que escucha mis palabras y las pone por obra, o en el sentido de y permanece en ellas, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Lo mismo dice Santiago. Recibid la palabra con mansedumbre, es decir, escuchen la palabra de Jesús, pero permanezcan en ella, es decir, sean hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y esto es muy importante y por esa razón yo ahí le digo, hay personas que les digo, por ejemplo, uno viene y en este caso yo prediqué esto hoy. Le pregunto yo a alguien mañana, mira, ¿de qué prediqué ayer? Y dicen, predicaste la libertad, pero sí, pero ¿qué fue? O sea, ¿de qué fue? ¿De qué se basó? ¿En qué versículo usé? No me recuerdo. Y eso nos pasa a todos. Es decir, yo cuando llegué a la iglesia y pasó lo mismo. Era lógico que a veces uno llega y a veces lo que uno anda buscando realmente no es la verdad. Uno anda buscando sentirse bien. Tuve un problema en la casa, tuve un problema en el trabajo. Quiero llegar a la iglesia y que la palabra me consienta o me consuele, etcétera. Y a veces no anda uno necesariamente con la idea de voy a escuchar algo para aplicarlo en mi vida. O personalmente a veces yo no lo hice en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa está de que a la hora de que la gente escucha, por eso que la gente no es libre. La gente no se manifiesta su libertad con constancia porque no es hacedor de la palabra. Escucha, solo escucha la palabra, qué bonita la palabra me gustó, me sentí bien, me sentí en paz, etcétera. Pero no la lleva a la práctica, entonces por lo tanto esa persona no se manifiesta su libertad y por lo tanto se engaña a sí mismo. Entonces una de las cosas que yo regularmente le he hablado a algunas personas es, ok, mira, pues,
predicaron el domingo, o el sábado, o el lunes, hace algo, aunque sea para un ejercicio práctico, apunta el título y apunta la cita. Tal vez no se te quedó toda la prédica, pero anda a revisarlo el siguiente día, o el mismo día, anda a revisarlo, anda a ver los versículos. No necesariamente que se te quede la prédica de memoria, porque a veces son 40, 50 minutos, una hora. Y es lógico que uno va a almacenar toda esa información. Pero sí hay puntos específicos. Entonces, un ejercicio práctico es, predicaron por lo menos el versículo y la cita, aunque sea lo apunto y lo reviso en la semana, para poder saber cómo llevarlo por práctica. O en otras ocasiones alguien más elaborado, pues apunta. Yo, por ejemplo, personalmente yo nunca fui de apuntar. No soy una persona que realmente cuando me dan un papel, algo para apuntar, no sé ni qué apuntar. Yo a veces personalmente, como yo soy, no significa que todos sean así. Yo lo que hago es tratar de ponerle atención a la que están predicando y agarrar los conceptos básicos o los conceptos más importantes. Y digo, esto es así. Y luego en todo el camino a casa, lo que yo hacía era que me pasaba meditando en lo que predicaron. Tal vez no apuntaba nada, pero sí mantenía toda en mi mente, desde salir de la iglesia hasta llegar a mi casa, cuando iba en el bus, meditarlo para recordarme o para asimilar el mensaje. Hay otras personas que sí son hábiles en apuntar y pues si pueden apuntar, háganlo, para apuntar los puntos específicos, etcétera, para poder ver cómo llevarlo a la práctica. Por eso es importante este ejercicio que les menciono de apuntar el título o el versículo por lo menos para que sepan ponerlo en práctica, porque recordemos que no necesariamente es el hombre el que está predicando, sino que tal vez ese hombre le fue a preguntar a Dios en toda la semana, Dios le dio un título, Dios le dio un versículo, se preparó y dio el mensaje y Dios tal vez habló a través de él. Entonces realmente no es a la persona que están escuchando, es a Dios al que están escuchando a través de la persona y es la palabra de verdad. Tienen que recibirla y llevarla por obra. Si no, se están engañando ustedes mismos, como lo dice Santiago. Y por lo tanto no pueden tener una verdadera libertad y se están quejando de que no tienen libertad porque no ponen en práctica la palabra. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y creo que me confundí. Perdón. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces nos está diciendo claramente a nosotros que la palabra de Dios nos va a expresar siempre la libertad, o lo que corresponde al amor. Pero necesitamos estar atentos a la forma de vida, la libertad que Dios nos ha dado. Por eso que toda la Biblia en el Nuevo Testamento y demás habla de la libertad. Es decir, que no estamos bajo un régimen de ley, de esclavitud de la ley, sino que bajo un régimen de libertad. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera en Cristo Jesús. Todo lo puedo hacer. Por eso en la Biblia todo lo puedo en Cristo. Tengo la libertad de hacerlo de todo. Pero todo me es lícito, pues más no todo me edifica. Todo me es lícito, más no me dejaré esclavizar de ello. Y todo lo puedo hacer. Pero si eso hace caer a alguien, lo tengo que dejar de hacer. Esa es la ley de libertad que la palabra me enseña. Entonces, si yo estoy atento a ver esta perfecta ley de la libertad en la Escritura, que está basada en el amor, y persevero en ella, así como Jesucristo menciona, dice, todo aquel que oye mis palabras y persevera en ellas, conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si nosotros queremos aceptar el llamado de libertad, primero, tenemos que saber que podemos estar en la carne, podemos estar en malicia, inmundicia o corrupción. Si entendemos eso, vamos a aceptar el llamado y por lo tanto cuando leamos la Biblia, vamos a buscar nuestra libertad cuando leemos. O sea, yo estoy en corrupción de pecado de idolatría o hechicería, etcétera. Ok, yo leo la Biblia. La Biblia me dice de que para salir de la hechicería tengo que ser obediente. Ok, entonces estoy atento a la ley de la libertad, es decir, a ser obediente a Dios. Por lo tanto, estoy atento a esa palabra para cumplir esa palabra, porque esa palabra, al permanecer en ella, me va a dar la libertad que Dios quiere que yo tenga. Por esa razón, hablamos la semana pasada de que si estoy escuchando el anuncio de libertad, porque toda la palabra
me habla de ser libre, pero esa libertad no necesariamente va a ser de que venga Dios y me libere así como uno quisiera, que viene Dios, desciende del cielo, se le presenta a uno así corporalmente, mira, te voy a libertar de todos tus pecados, ahí nos vemos. Sino que es de que Dios nos da un compromiso. El compromiso es buscar el cumplimiento de la palabra de verdad. El cumplimiento de la palabra de verdad nos va a dar la libertad que necesitamos. Por eso la idea, el impulso de Dios, que constantemente oremos, que constantemente leamos la palabra, porque a través de la oración y el ministerio de la palabra nos van a dar la libertad que nosotros necesitamos. Vuelvo a repetir, ya sea en carne, ya sea libre de la carne, de la malicia, de la inmundicia o de la corrupción. Por esa razón, cuando uno ora y uno lee la palabra, dice que a través de la oración y la lectura se es santificada todas las cosas. También la palabra nos menciona de que pues para uno restaurar, es decir, salir de una corrupción, Dios nos va a revelar su palabra para la restauración, y entre esos se incluye el ayuno. Y podría mencionar algunos otros aspectos claves para las 4 cosas que mencionamos el día de hoy. Pero lo que quiere dar Santiago, lo que quiere hablar Pablo y lo que mismo dijo Jesús es realmente ver la realidad y la verdad de las cosas que Dios nos ha enseñado, estar atento al cumplimiento y ser hacedor de ello para encontrar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Si uno permanece en eso, va a encontrar la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces vamos a concluir el día de hoy con este tema. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a velar atentamente sobre la palabra de verdad para nosotros encontrar la libertad que Jesucristo quiere. Pero asimismo, entender que podemos estar en la carne, en alguna manifestación, podemos estar en alguna inmundicia, podemos estar en alguna manifestación de malicia o de corrupción. El Señor nos va a abrir los ojos para nosotros aceptar el llamado a ser libres, de salir de cualquiera de esas manifestaciones que acabamos de revisar. Pero necesitamos también estar atentos a la palabra de la verdad para poder llevarla a cabo, ser hacedores de ella para encontrar nuestra libertad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de conocerte, de amarte, de entender de que podemos estar pecando en alguna área, ya sea tenemos alguna esclavitud de la carne, de malicia, inmundicia o de corrupción. Ayúdanos por favor a abrir los ojos, a entender, para comprender, no andar en la posición de los fariseos, decir que nosotros no somos esclavos de nadie, que no tenemos pecado, etcétera. Más bien, Señor Jesús, a entender de que estamos en más de algo eso, y por lo tanto vamos a escuchar tu llamado a ser libres, y por lo tanto vamos a encontrar en tu palabra la verdadera forma de vida para ser libertados en esto. También sabemos de que tú a través de tu presencia, a través de la oración, a través de muchas situaciones nos vas a dar la libertad. Pero también tu palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que bríndanos el conocimiento según tu espíritu, según tu palabra, según tu verdad, según tu misericordia para buscar la palabra. Y también ser hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. También pues aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, vamos a orar. Recordemos que la palabra dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que las personas que quieran aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, por favor, sigamos la siguiente oración. Vamos a tratar de guiarlos. Amado Señor y Salvador, venimos hoy delante de ti porque necesitamos dar nuestro corazón a ti. Necesitamos arrepentirnos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Te venimos hoy también reconociendo como Señor y Salvador. Obra en mi vida, obra en mi casa, obra en mi familia, obra en mi trabajo, obra en toda área para que realmente ellos reconozcan también de que tú eres Señor y Salvador. Vengo depositando mi confianza en ti, vengo depositando mi corazón, vengo depositando hoy mi vida para que tú la restaures, para que tú la liberes, para que tú la manifiestes en santidad y verdad. Te entregamos hoy, Señor Jesucristo, nuestras vidas y creyendo que tú eres Señor y Salvador y que tu Hijo resucitó entre los muertos. Y por lo tanto yo caminaré hoy bajo la palabra de verdad, que es tu Evangelio y tu vida eterna. Te damos las gracias, Jesús, por aceptarnos como hijos. En el nombre de Jesús. Amén.